Vamos a estudiar la palabra, ¿están de acuerdo? Hay algo que Dios me reveló y que te quiero compartir, pero yo sé que si lo hablo desde mis palabras, desde mi inteligencia, va a ser vano. Así que voy a orar una vez más, si me quieres acompañar, por favor. Padre, en esta hora, Señor, yo me rindo ante ti, yo rindo todos mis pensamientos, mis palabras, Padre. Todo lo que hay dentro de mí para hablar este día, Señor, yo lo rindo ante ti, Padre. Lo someto, Señor, a toda tu palabra, Señor, a todo lo que tú tienes, Señor, para tu pueblo, Padre. Yo sé que si yo hablo, Señor, mis propias palabras, mi propio mensaje, Señor, va a ser vano, Padre. Este tiempo va a ser vano, este tiempo va a ser desperdiciado, Señor. Pero si tú hablas a tu pueblo, Señor, vamos a ser edificados. Si tú hablas a tu pueblo, Señor, vamos a crecer, vamos a entender verdaderamente lo que tu palabra dice, Padre. Así que, Señor, no me dejes hablar a mí, sino habla tú a través de mí, Padre. Utilízame, Señor, como un instrumento, Padre, y haz que tu iglesia, Señor, reciba esta palabra, Señor, tan buena, tan agradable, Señor, tan perfecta como me la has dado a mí, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Y en este día vamos a estudiar un capítulo de Ezequiel primeramente. ¿Cuántos han leído Ezequiel? ¿Sí? ¿Cuántos saben dónde está Ezequiel primero? En la Biblia. ¿Cómo? Antes de Daniel. Ok. Es en Ezequiel capítulo 20. Te voy a pedir que tengas tu Biblia ahí, en Ezequiel capítulo 20, aunque no lo vamos a estudiar ese capítulo, pero como está muy largo, no lo vamos a estar leyendo completo, te lo voy a ir sintetizando, ¿vale? Ok. Ezequiel es un libro, si tú lo has leído, sabes que es un libro en el que Dios habla mucho en las consecuencias hacia el pueblo de Israel. Porque Israel como fue un pueblo escogido, fue un pueblo a los que se les dio el mandamiento, los estatutos, pero también fue un pueblo muy rebelde, ¿estás de acuerdo? Entonces, en este libro Dios se la pasa hablando a Israel como un pueblo que va a tener consecuencias por lo que ha hecho. Es decir, yo te elegí, yo te traje, yo te saqué de la tierra de Egipto, te di estatutos, te di mandamientos, te dije cómo tenías que andar delante de mí, cómo tenían que ser tus ofrendas, y no actuaste de esta manera. Entonces viene esto y viene el otro y viene el otro. Entonces son consecuencias para el pueblo de Israel. Y este capítulo venía sobre como mi lectura diaria, pero Dios me hizo ver que era para la prédica de hoy. Amén. Entonces vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer del 1 al 6. Si tu Biblia tiene títulos ahí, ¿me puedes decir cómo dice el capítulo 20? De Dios con Israel, ¿verdad? Es decir, lo que Dios iba a hacer con Israel. 1 al 6 leemos. Aconteció que en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová. ¿Quiénes vinieron? Ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Les quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día les alcé mi mano, jurando que así los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. ¿Cómo es esa tierra? La más hermosa. Y aquí vemos cómo veíamos quiénes se acercaban a pedir palabra de Dios, quiénes se acercaban a buscar a Dios, los ancianos de Israel. Y entonces Dios reacciona de una manera como muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque nosotros vamos a Dios y tal vez es en espera, pero no es en esa indignación. Dios tiene una indignación cuando responde a este pueblo.
y le dice, ¿ustedes vienen a mí? ¿En serio vienen a mí? ¿Con qué cara vienen a mí? ¿Verdad? Y les recuerda, les empieza como a recordar la historia. Ustedes eran esclavos, ustedes estaban en una tierra donde tenían que servir, los obligaban a servir, tenían una vida pues muy mala, ¿verdad? Y les dice, yo los saqué de esa tierra, yo los traje y les prometí una tierra. Eso último que leímos en este versículo, ¿cómo era la tierra? Hermosa, pero no solamente era hermosa, era la más hermosa. ¿Sí? ¿Quieres leer otra vez? Es la última parte del versículo 6. La cual es la más hermosa de todas las tierras. Si tú y yo estuviéramos en esclavitud en este momento, pero esclavitud de la fea, esclavitud de la buena, con latigazos, con trabajo de sol a sol, de esos que los esclavos terminan, pero flaquitos, de que ya ni siquiera músculo tienen. Si tú tuvieras hoy, si estuvieras viviendo en esa esclavitud y Dios te dice, te voy a sacar de ahí, voy a ser tu Dios, pero te voy a sacar de ahí. No te promete nada más, simplemente te va a sacar de esa esclavitud. ¿Dirías que sí o que no? Que sí. ¿Por qué? Porque eso es suficiente. Con que me quites esta carga, Dios es suficiente. Es un Dios diferente, va a ser una tierra diferente, pero con que me quites esta carga va a ser suficiente para mí. Oye, pero te voy a llevar a una tierra donde va a ser mucho calor. ¿Eso importa o no importa? No importa, yo quiero dejar de ser esclavo. ¿Va a ser una tierra donde hace mucho frío? No importa, yo quiero dejar de ser esclavo. Pero Dios no les prometió lo mínimo suficiente para poder convencerlos de ser su Dios, porque en ese momento, aunque ya era la descendencia de Israel, era un pueblo que estaba como bajo la idolatría de Egipto. Entonces, ellos de alguna manera ya habían adoptado, ¿verdad? Aunque era el pueblo escogido, aunque tenían una guía tal vez, ellos seguían, ¿verdad? Unas costumbres diferentes a las que tenían que seguir. Entonces, Dios no les promete lo mínimo suficiente como para que lo reconocieran como Dios. Dios les promete la tierra más hermosa de todas las tierras, ¿verdad? Y aquí me gustaría que reflexionáramos un poquito en este punto. ¿Por qué Dios no escogió al pueblo de Egipto? Era más fácil. ¿Por qué Dios no escogió a un pueblo que ya era conquistador? Porque obviamente ya había conquistado al pueblo de Israel, ¿están de acuerdo? Entonces ya era un pueblo que sabía ganar batallas, era un pueblo que ya conquistaba, era un pueblo que ya tenía riquezas. ¿Por qué Dios no escogió a los de Egipto? Por la promesa a Abraham. ¿Por qué más? Para que fuera glorificado, amén. Era muy fácil decir simplemente le cambio de dioses a Egipto. No, tumbo los dioses de Egipto y ahora yo soy el Dios de Egipto. Y ahora ya soy también el Dios de Israel porque está como bajo el yugo, ¿no? de Egipto. Pero Dios, hemos visto en toda la palabra, ¿verdad? Que Él escoge entre lo vil y lo menospreciado, ¿verdad? Él escoge las cosas difíciles. Él se glorifica en aquello que es más difícil. Él no escoge lo fácil. Él se fortalece en las debilidades, ¿verdad? Y mientras más debilidades haya, pues más se va a glorificar, ¿verdad? Entonces vemos cómo Él no renuncia a la promesa, como decía nuestro hermano, ¿verdad? No renuncia a la promesa, no dice voy a cambiar de pueblo o voy a hacerlo de una manera más fácil. Él vuelve a tomar a su pueblo y Él vuelve a cumplir sus promesas, ¿verdad? Entonces, en este punto Él les ofrece, ¿verdad? La tierra, veíamos, les ofrece la tierra más hermosa. Luego en el versículo 7, lo vamos a leer rápidamente, dice: entonces le dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy Jehová vuestro Dios. Es decir, les acaba de prometer la tierra, ¿verdad? La tierra más hermosa, pero les dijo que los iba a llevar allá y que tenían que olvidarse de todos los ídolos, ¿verdad? Él obviamente, como Dios celoso, no quería que esos ídolos, esas costumbres, esas fiestas paganas, esas idolatrías, esas ofrendas como ellos las hacían, se las llevaran a la tierra prometida. Esa tierra prometida era para beneficio de ellos, para que tuvieran una mejor vida, pero también era en una forma de tener una relación solamente con el pueblo de Israel, ¿verdad? Sin tener un Dios con quien compartir las ofrendas, sin tener un ídolo con quien más compartir primicias, sin tener nadie más que le robara atención como Dios. Amén.
Ok, y del versículo 8 al 14, esto sí no los vamos a leer, pero del 8 al 14, ahora sí como dicen algunos predicadores, necesito que me creas. Dios prosigue y les explica, o bueno, les recuerda más bien cómo es que fue su proceder. Es decir, les prometí la tierra, les dije que ya no siguieran a los dioses de Egipto, no los traigan. Entonces los sacó de la tierra de Egipto y el pueblo se rebeló. Dios les enseñó cómo quería que vivieran, Dios les dio mandamientos, les dio estatutos, les enseñó. ¿Se acuerdan que las fiestas venían así como muy puntuales, no? Y se va a hacer esto y se va a hacer el otro, y vas a traer sacrificios y vas a traer ofrendas. Y Dios les daba una guía muy completa de cómo tenía que vivir el pueblo, ¿verdad? Entonces dice, yo los saqué y yo los traje de ahí y les dije cómo tenían que vivir. Y en el versículo 13, ese sí me ayudas a leerlo. Vamos juntos, 1, 2, 3. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Aquí dice que profanaron el día de reposo, pero no solamente lo profanaron, ¿verdad? No fue una profanación cualquiera, no es que se olvidaron. Dice, lo profanaron, ¿cómo? En gran manera, ¿verdad? Y más adelante nos dice que lo profanan porque aún tienen a los ídolos en su corazón. Es decir, cuando hay gente que no conoce de Dios, obviamente no van a respetar, ¿verdad?, ese día de reposo. No van a respetar el venir un domingo a entregarle su adoración a Dios, sus ofrendas a Dios, su diezmo, su economía, su tiempo, su atención. Pero cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos el mandamiento, pero nuestros ídolos siguen en nuestros corazones, es cuando profanamos en gran manera ese día de reposo. Aunque tú estés aquí, porque ellos aún en su pecado tal vez ofrecían las ofrendas, pero era una mala ofrenda, una ofrenda diferente, una ofrenda sucia. Era como aquel fuego extraño, porque ya no era como Dios quería. Entonces, más adelantito Dios dice que derramaría su ira sobre ellos, pero que no lo hizo a causa de su nombre. No dice que por amor a su nombre, sino dice que porque su nombre no fuera infame ante los ojos de los pueblos que conocían la historia de Israel. ¿Te acuerdas cómo le decía a Moisés cuando Dios le decía que si le cambiaba el pueblo, que iba a matar al pueblo, que iba a exterminar al pueblo? ¿Cómo le decía a Moisés? ¿No? ¿Ninguno? Moisés le decía que no lo hiciera porque entonces los pueblos iban a decir que había sacado a Israel para morir, ¿sí? Entonces a esto se refiere Dios, que no iba a ser infame su nombre, porque entonces tanta plaga en Egipto, tanto show en Egipto para que nada más los sacara a morir. Entonces Dios dice, no lo voy a hacer, estoy airado con ellos, quiero exterminarlos, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi nombre no va a ser infame de esa manera. Entonces, en ese momento dice, el versículo, me parece 16. Sí, el 16 al final, bueno, el 16 completo. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. ¿Qué es lo que te decía, verdad? Los corazones iban tras los ídolos, mas no más Dios, ¿verdad? No tras Dios, perdón. Ezequiel, los versículos 15 al 17. Dice, el 17, con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Dios perdonó y lo demostró no exterminándolos, ¿verdad? Es lo que dice aquí su palabra. Él siguió adelante con ellos, Él no los acabó en ese momento, no los exterminó, les dio una nueva oportunidad. Y en el 18 dice, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Y esto no sé si alcanzas a percibirlo como yo lo percibí la vez que lo leí, pero está bien grave esta parte, está bien grueso, porque cuando Dios saca
al pueblo de Egipto, te lo leí hace rato, primero les decía, no traigan a los ídolos de Egipto, ¿verdad? Los saca y le dice, ya no traigan a los ídolos de Egipto. Pero ese es otro pueblo, de alguna manera se comprende, porque es como decirte, ¿sabes qué, México? Hoy te escojo como mi pueblo, pero no traigas a los ídolos de Estados Unidos, no traigas a los ídolos de Guatemala, no traigas a los ídolos de Cuba, y se entiende porque es como una cultura diferente, ¿verdad? Pero si yo te digo, no hagas como tu padre, no hagas como tu madre, es más fuerte, es mucho, no sé cómo explicar, no tengo la palabra, pero es mucho más fuerte porque tú dices, es mi papá, ¿cómo no voy a ser como mi papá, verdad? Y como el ejemplo que nos contaban hace un tiempo que decía que la abuelita cocinaba el pescado, pero le cortaba la cabeza, ¿no? Y luego la hija lo hizo igual, y luego la nieta lo hizo igual, entonces la bisnieta, sin saber por qué, pero lo hacían igual, ¿no? Y no era que así supiera mejor o así se cocinara, sino que no cabía en el sartén, ¿verdad? Y entonces son costumbres solamente que van pasando y que van pasando y que simplemente lo haces porque es tu padre, porque es tu madre, porque así es como se van heredando. Y ese es un ejemplo muy simple, ¿verdad? Pero hay costumbres como más fuertes, ¿no? Quienes crecieron en catolicismo, quienes crecieron tal vez en otra religión, en costumbres diferentes, ¿no? Y que entonces Dios te diga, ¿sabes qué? Tu padre está mal. Es más fuerte porque tú no puedes cambiar lo que has venido siendo. Las costumbres que tus padres tienen también son tus costumbres. Entonces Dios aquí está diciendo, no hagas como tu padre. Ya no te está diciendo, no hagas como otro pueblo. Te está diciendo, no hagas como tu padre. Y así, porque ellos nunca desecharon los ídolos de Egipto. Los versículos del 19 al 22 dice que la historia se repite. En esa parte ya no está hablando a la primera generación que salió de Egipto, sino ya está hablando como a la segunda generación. Ya está hablando a los hijos de los padres que salieron de Egipto. Y les vuelve a decir lo mismo, aquí están mis estatutos, aquí están mis mandamientos, aquí está lo que tienes que hacer, esta es la guía para que vivas como a mí me agrada. Y ellos vuelven a rebelarse, ellos vuelven a tener otros ídolos, ellos vuelven a hacer justo como Dios no quiere que hagan. Y entonces Dios no los destruye a causa de que su nombre no sea infame nuevamente. Y en los versículos del 23 al 32, Dios describe las razones por las que no les va a responder. ¿Se acuerdan que a los ancianos de Israel iban para que Dios les diera una palabra? Y entonces aquí en el 31, versículo 31, si me ayudas también a leerlo, dice, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado y todos vuestros ídolos hasta hoy. Y dice la pregunta, ¿y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no responderé. No me agrada cómo vives, no me agrada lo que estás haciendo, así que no te voy a responder lo que tú quieres saber hoy. Versículos 33 al 38 son versículos en los que Dios dice, aún así seré el Dios de ustedes. Con todo y mi enojo voy a reinar sobre vosotros y después voy a enfrentarlos cara a cara y los pasaré debajo de la vara y voy a apartar a los rebeldes y sabrán que yo soy Jehová. Estoy enojado, estoy airado, pero aún así voy a ser el Dios de ustedes. Eso es la síntesis de lo que dicen los versículos 33 al 38. El 39, si me ayudas a leerlo también en pantalla, por favor, si me ayudan. Versículo 39. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Dios está diciendo, si tu obediencia no está conmigo, si tu obediencia no es para mí, entonces vete tras tus ídolos. Yo no quiero ya esas ofrendas, yo no quiero ya esas primicias, yo no quiero esos diezmos. Son desagradables delante de mí, huelen mal delante de mí. Yo no los recibo bien, yo no los veo bien. Así que si tú no vas a obedecerme, entonces vete tras tus ídolos, es lo que les está diciendo en esta parte. Y ahora sí viene lo bueno, dile al que está a tu lado, ahora sí viene lo bueno. Versículo 40, te voy a pedir que pongas mucha atención y mucho cuidado.
versículo 40 al 44. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído de la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis, y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. En el 39 acababa de decir: yo ya no quiero tus sacrificios, yo ya no quiero lo que tienes, así sea oro, así sea plata, así sea una tela que tú hiciste, no me importa, no quiero, porque tu obediencia no está conmigo. Pero en esa parte el Señor vuelve a dar como una señal de esperanza. Dice: habrá un tiempo en el que tu corazón se va a volver a mí. Habrá un tiempo en el que yo sé que tus ofrendas van a ser agradables a mí. Yo sé que vas a volver a mí porque tu corazón va a volver a mí. En ese momento no me gustan tus ofrendas, en ese momento no me gusta lo que tienes, no me gusta lo que traes, pero va a haber un tiempo en el que tu ofrenda va a ser agradable a mí, y esas ofrendas sí las aceptaré, esas ofrendas sí las demandaré, es más, te las voy a exigir. Dice el versículo 40 al final, dice: allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas, voy a demandarlas, y las primicias de vuestros dones, voy a demandarlas. Va a ser tan agradable que la voy a demandar. Va a ser tan agradable que yo la voy a exigir. Eso que tú tienes en tus manos, yo lo voy a exigir. Es tan agradable delante de mí que lo voy a querer siempre delante de mí. Voy a querer tomarlo. Durante este capítulo, Ezequiel describe un pueblo rebelde y termina diciendo con que Dios va a esperar al final que las ofrendas sean agradables delante de Él. No está renunciando, sino está esperando. Sí, es un pueblo rebelde, pero Dios está esperando el arrepentimiento. Permíteme tantito. Sí. Es un pueblo que fue rebelde, es un pueblo que no quiso estar ante Dios como debía estar, es un pueblo que no se quiso guardar, pero para que se pudiera cumplir la promesa, más bien las palabras que Dios estaba diciendo de que iba a haber un tiempo en el que Él iba a exigir ofrendas que iban a ser agradables de Él como incienso, ¿verdad? Agradable. Había que haber un arrepentimiento y que las cosas se hicieran como Él quería que se hicieran, ¿verdad? Y aquí estamos en Ezequiel, ¿verdad? Ya estamos muy adelante de cuando se establecieron. Así que vamos a ver cómo es que se establecieron, ¿verdad? Que se entregaran las primicias, los diezmos, todas las ofrendas que Dios quería, ¿verdad? Entonces te voy a invitar a que me acompañes a Deuteronomio 26. Sí, 26, versículo 1. Ok, este capítulo es como un instructivo. ¿Es como un qué? Un instructivo. Es como nuestra guía para entregar nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ¿verdad? Y quiero que leas conmigo cómo empieza este capítulo. Vamos todos juntos, ¿vale? 1, 2, 3. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, hasta ahí, el número 1. ¿Cuándo está ocurriendo este instructivo? Empieza, ¿cuándo tienes que hacer lo que te voy a decir? ¿Cuándo hay que hacerlo? Cuando tomemos posesión de ella, ¿verdad?
cuando ya estemos en ella, cuando ya la habitemos, es decir, cuando tengamos ya cumplida esa promesa. Número 2, entonces tomarás las ¿qué? Primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Lo primero que quiero que notes es que ¿quién la da? Las primicias de los frutos que sacares de la tierra, pero ¿quién la da? Jehová tu Dios te da. Eso es lo primero, y es muy importante reconocer que Dios nos dio la promesa, ¿verdad? Que esa salud, aunque tal vez tuvimos esos medicamentos, aunque tal vez fuimos a consulta, aunque tal vez fuimos al hospital, esa salud no la dio el médico, no la dio la ciencia, no la dio la medicina. Esa salud la dio Dios. Y esa promesa fue cumplida por Dios. Entonces es importante notar eso, ¿verdad? En cada promesa, aunque no sea de enfermedad, aunque sea de economía, aunque sea de trabajo, aunque sea de una casa, aunque sea de un hogar, de una camioneta, ¿verdad? De un vehículo, esa promesa la cumplió Dios, fue trabajo de Dios. Y versículo 3, te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Si pusiste atención en el capítulo 3, en donde había que, en el versículo 2, en donde había que poner las primicias, en una canasta, e ir a donde Dios escogiere para habitar allí su nombre, que es lo que hoy conoceríamos como el templo, ¿verdad? En aquel tiempo tal vez hubiera sido el tabernáculo, pero en ese tiempo sería como el templo, que es donde Dios escoge que habite su nombre. Dice, y la presentarás ahí al sacerdote. Versículo 4, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Aquí hay dos cosas. El sacerdote solamente tiene que hacer dos cosas. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Recibirla, tomarla de tu mano. Tú lo tienes que traer, la canasta es tuya, la canasta viene desde tu casa, ¿verdad? Y tú la traes hasta el templo. El sacerdote primero la va a tomar de tu mano y segundo, la va a poner delante del altar de Jehová. Hasta ahí vamos con el sacerdote. Amén. Versículo 5, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. No dice que el sacerdote, no dice que eso lo va a hacer el sacerdote con tu ofrenda, dice otra vez, tú hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Y aquí empieza otra vez como a hacer que recuerde su historia. Un arameo a punto de perecer, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Versículo 8. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Es decir, aquí el sacerdote ya no tiene que hacer nada. El sacerdote solamente lo pasó de tu mano al altar de Dios. Pero aquí dice, tú tienes que confesar, tú tienes que reconocer, tú tienes que decir, tú tienes que hablar. Ya no es el sacerdote. El sacerdote si trae sus primicias, si trae como otra ofrenda, ya es parte de él, pero el sacerdote ya no tiene que presentar tu ofrenda. Aquí el que tiene que hablar eres tú. Y el sacerdote no tiene la tarea de decir, mira Señor, aquí está la ofrenda de mi hermana Vero. Aquí está la ofrenda de Vero y mira, yo ya la revisé y está en perfectas condiciones. Aquí está la ofrenda de Joshua y está muy mal, trajo un animal con la pata quebrada él no tiene que revisar eso, él no tiene que decir eso, él no tiene que presentar esa parte. Esa la vas a hacer tú, porque tú sabes cómo viene esa ofrenda, ese sacrificio, amén. Entonces, ¿a quién le toca esa parte? ¿A quién le toca reconocer primero quién es Dios? ¿A quién le toca reconocer de dónde nos sacó Dios? A mí. ¿Puedes decirlo? A mí. ¿A quién le toca reconocer de dónde me trajo Dios?
¿A quién le toca reconocer que Dios fue el que cumplió su promesa? A nosotros. Dice en el versículo 10, aquí termina la parte verbal, dice, y ahora he traído aquí las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. De nuevo, como te decía al principio, hay que reconocer quién las dio. La tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Hasta ahí dice, hasta ahí termina la parte como verbal, hasta ahí termina la parte que tenemos que decir. Dice, y adorarás delante de Jehová tu Dios. A veces caemos en el error de pensar que traer las primicias a Dios es un acto en el que venimos, traemos y nos podemos ir. Venimos, echamos en el sobre, o si tuviéramos en especie, ¿verdad? Lo traemos, es algo que venimos, traemos, le decimos, Dios, aquí está, y nos vamos. Pero eso es un acto incompleto. El versículo 10 al final dice, lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Ya dijiste lo que tenías que decir. Dice, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Entonces, no sé si estás en el tiempo, como veíamos en Ezequiel, en el que las primicias de tus mañanas, en el que las primicias de tu trabajo, vienes y lo traes delante de Dios, pero tu corazón está tras los ídolos de tu corazón. ¿Recordamos qué son los ídolos? No es necesariamente una imagen, ¿verdad? No es necesariamente una estatua. Es todo aquello que está por encima de Dios. Es todo aquello que está en el lugar de Dios. Y el lugar de Dios es el primero. Entonces, todo aquello que está en el primer lugar en mi vida y que no es Dios, eso es idolatría. Entonces, veíamos en Ezequiel, a lo mejor traes las ofrendas, a lo mejor medio sigues yendo al templo, medio sigues sirviendo incluso en la casa de Dios, pero tu corazón está tras los ídolos. Si ese es el tiempo en el que estás, reconoces que ese es el tiempo en el que estás, yo te voy a invitar que hagas una pequeña oración conmigo allí donde estás, cierra tus ojos. Te voy a invitar que la hagamos todos, pero si tú reconoces que estás en este tiempo, reconoces que este es tu corazón, hazlo con todas tus fuerzas, hazlo con todo arrepentimiento. Repite después de mí, Señor, los días pasados ya fueron de idolatría, ya fueron de perdición, ya fueron de perversidades. Pero este día vuelvo a ti. De ahora en adelante me rindo a ti. Mi corazón, mis fuerzas, mis deseos, mis proyectos, mis sueños, mi amor, mi alma y mi mente. Este año, mis ofrendas, mis primicias y mis diezmos serán agradables a ti, porque este día decido volver a ti. Vuelvo completamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y segundo, si este no es tu tiempo, quiere decir que estás en el tiempo de la promesa. O estás esperando esa promesa o estás viviendo esa promesa, ¿verdad? Ezequiel nos enseñaba, es un tiempo de pecado, pero aquí en Deuteronomio estamos aprendiendo, es el tiempo del cumplimiento de la promesa. Y si ya estás en la promesa, dale gloria a Dios por ello, amén. Pero en cualquiera de los dos casos, si recordamos en Ezequiel, nos decía que después de todo, Dios iba a recibir esas ofrendas, iba a recibir esas primicias. Es decir, después de volver, también iba a recibir las primicias. No solamente el servicio de un sacerdocio, el servicio de unas alabanzas, el servicio de un culto, Él también iba a recibir las primicias. Y aquí, después de cumplida la promesa, también va a recibir las primicias. Es algo que Él exige. Entonces, eso yo creo que muchos ya lo dimos. No te voy a pedir que levantes tu mano, pero creo que muchos ya dimos la primicia. Son los tiempos de primicia. Y si no lo has dado, tienes que saber que lo tienes que dar por gratitud, porque lo enseña la palabra, porque es algo que Dios merece. Amén. Pero decíamos, esto es un acto incompleto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Ya se nos olvidó? Adorar. Dice la palabra que dejemos las primicias, había que decir lo que teníamos que decir y después había que adorar. Pero esta adoración es una adoración convencional.
Se trata de que caigo postrado y ya empiezo a adorar y tú eres santo, y tú eres santo, y tú eres bueno, y tú eres Dios. Esta adoración tiene otro sentido. Esta adoración es diferente, ¿verdad? Esta adoración es una adoración especial en la que tenemos que reconocer que Dios es el que dio, como veíamos, que tenemos un Dios proveedor. No rogamos o no estamos con Dios simplemente porque Él dé, no estamos con Él por los panes y los peces, pero es un momento de reconocer que lo que tenemos es porque Dios nos los dio. Que esa riqueza que tenemos, que ese auto que tenemos, que ese alacena tan grande y tan llena que tenemos es porque Dios la dio, amén. Esta es la adoración que nos toca dar. En Primera de Crónicas 29:14, no lo busques, me van a ayudar ahí en las pantallas. Primera de Crónicas 29:14 dice así: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es este pueblo para decir, Señor, yo traje 10,000 pesos de primicia, yo traje 20,000 pesos, yo traje 5,000 pesos? ¿Quiénes somos? ¿Acaso aquí hay alguno que es el creador del universo? ¿De nosotros? ¿Acaso aquí hay alguno que es el Señor de señores? ¿O que incluso ha sido Rey de reyes? ¿Aquí hay alguno que es el dueño del oro y de la plata? Entonces ninguno puede decir yo soy alguien que puede dar a Dios sin que Él me dé primero, ¿verdad? Todos hay que reconocer que Él es el que bendice, que Él es el que concede las riquezas, que Él es el que multiplica el trabajo de nuestras manos, el trabajo de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y que de eso mismo que recibimos, de eso mismo que Dios nos ha dado, es lo que nosotros venimos a dar. Esta es la adoración que tenemos que hacer este día. Esta es la adoración. Y como te decía hace rato, muchos ya lo trajimos. No sé si tú ya lo hiciste o no, ¿verdad? No me toca a mí saber esa parte. Dios la sabe y conoce el corazón con que la diste. Pero también hay quienes no la han dado. Entonces, vamos a hacer esta adoración en esta tarde. Pero si no has dado esa primicia, si no has dado lo que te toca dar, haz este acto como un acto de compromiso, un acto de fe en el que vas a decir yo la voy a traer. Aún es tiempo, se va a dar y todavía el siguiente domingo para que podamos darlas, así que aún tienes tiempo, estás en tiempo para darla todavía, pero haz esta adoración como un acto de fe, un acto de compromiso también ante Dios, ¿vale? Así que ponte sobre tus pies, reconoce, empieza a pensar en todo lo que tienes, todo lo que Dios te ha dado. Si ya trajiste tu primicia y si no la has traído, en lo que lo vas a traer, ese fruto, reconoce que es de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a reconocer que es Dios. Empieza a reconocer que Él es el que te ha multiplicado, el que te ha bendecido, el que te ha llenado tu alacena, el que te ha llenado de alimentos, el que ha llenado tu refrigerador, el que ha dado ese cuarto lleno de zapatos, lleno de ropa, que tienes una cama donde recostarte, que tienes el cobijo, que no has pasado frío. Reconoce que ha sido Dios el que ha estado en tu casa proveyendo, ha estado en tu familia también proveyendo, que no le han faltado los útiles a tus hijos, no le ha faltado una mochila, no le ha faltado un lápiz, no le ha faltado para sus estudios. Reconoce que ha sido Dios. Es importante, iglesia, que reconozcamos que ha sido Dios. Es importante que reconozcamos que no fueron nuestras fuerzas, que no fueron las horas que yo pasé, que no fueron las horas que yo pasé estudiando o trabajando, que no fueron las horas que yo pasé como detrás de mi jefe, que no fueron esas horas, no fue mi esfuerzo, que fue Dios, que la promesa fue cumplida de Dios. Reconoce esta tarde, iglesia. Padre, en esta tarde, Señor, reconocemos y te damos el primer lugar en nuestras vidas. Reconocemos que nosotros no fuimos, Padre, lo suficientemente grandes. No fuimos, Señor, los creadores del universo. No fuimos los dueños del oro y de la plata como para decir, Señor, que todo es nuestro y que no dependemos de ti de ninguna manera, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres el que nos ha dado. Reconocemos que tú eres el que ha bendecido esta iglesia día tras día.
que tú eres el que ha bendecido cada iglesia de este lugar día tras día, que tú eres el que ha dado, Señor, cómo ir, cómo regresar, cómo estudiar, cómo trabajar, Señor. Tú eres el que ha dado, Señor. Te reconocemos, Señor, por sobre todas las cosas. Te reconocemos por encima de nuestra inteligencia, te reconocemos por encima de nuestras fuerzas, te reconocemos por encima de nuestros esfuerzos, te reconocemos por encima de todo, Señor, lo que tiene que ver con nosotros, Padre. Tú eres más grande, tú eres bueno, tú eres más poderoso. Y si hoy tenemos, Padre, es por tu gracia. Si hoy tenemos, Señor, hoy podemos vestir bien, hoy podemos venir a gusto, Padre, es por tu gracia, Señor. Padre, ¿qué es lo que tendríamos si no fuera por ti? ¿Qué es lo que tendríamos si tú no estuvieras, Señor, detrás de nosotros, delante de nosotros, a cada lado, Padre? Siempre, Señor, buscando nuestro bien, siempre buscando el bendecirnos. ¿Qué es lo que tuviéramos, Señor? No tendríamos nada si no fuera por ti, Señor. Padre, las riquezas de este mundo, Señor, no son comparables a lo que tú puedes dar, Padre. Tenemos más que dinero por ti, Señor. Tenemos más que oro, tenemos más que plata, Padre. Tenemos cosas que el dinero ni siquiera puede comprar, Señor. Tenemos cosas, Padre, que el dinero no puede conseguir. Tenemos vida eterna en ti, Señor. Tenemos una eternidad junto a ti. Tenemos una eternidad, Padre, en el cielo. Y eso, Señor, el dinero no lo puede comprar. Eso, Señor, el dinero no puede conseguirlo, Padre. Padre, en tu iglesia podemos ver sanidades, Señor, y eso es el dinero, Padre. Aún la ciencia, Padre, tiene cosas imposibles, Padre, y aquí hemos visto cumplir aún las cosas imposibles, Padre. Tú las haces posibles, Señor, y el dinero no puede conseguir eso, Padre. ¿Qué es lo que tendríamos en ti, Señor? ¿Qué tendríamos en nuestras manos? ¿Qué tendríamos en nuestros hogares? ¿Qué calzaríamos? ¿Qué vestiríamos si no fuera por ti, Señor? ¿En dónde estaríamos, Padre? ¿Estaríamos en el lugar, Padre, de trabajo en donde estamos? ¿Estaríamos en la posición en donde estamos? ¿Qué tendríamos sin ti, Señor? Reconocemos, Padre, que tú eres nuestro proveedor. Hoy queremos adorarte y honrarte como el proveedor que has sido en nuestras vidas. No es una adoración cualquiera, no es una en la que fluyen palabras, Señor, aleatoriamente, Señor, de nuestra boca. Es, Señor, con el fin de reconocerte como nuestro proveedor. Padre, esta iglesia hoy te reconoce como el proveedor único y suficiente de nuestras vidas, de nuestras familias. Si no hace falta nada, Padre, es por ti. Vamos, iglesia, reconócelo. Dale lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que aún pudiendo escoger entre los ricos, entre los inteligentes, entre los que saben hacer los negocios, entre los que saben moverse entre el dinero, te escogió a ti y me escogió a mí. Reconócelo, iglesia, dale su lugar a ese Dios bueno. Señor, tú has sido bueno, no tenemos duda de eso. Tú has sido bueno, Padre, con cada uno de nosotros. Aún sobre circunstancias, Padre, que no entendemos, lo que sabemos es que tú eres bueno. Aún sobre circunstancias, Padre, que de las que no podemos tener el control, tú eres bueno, Señor. Tú nunca has buscado nuestro mal, tú siempre has buscado nuestro bien. Nos sacaste, Padre, de lugares en donde nosotros seguiríamos presos si fuera por nuestras fuerzas, Señor.
Gracias, Señor, te adoramos, Padre. Queremos adorarte, Señor. Queremos adorarte, Señor. Eres como ningún otro, eres incomparable. Señor, tú eres el dueño de todo, Padre, y aún sabiendo, Señor, que nosotros, Padre, te fallamos, tú sigues dándonos. Como un Padre bueno, como un Padre que se preocupa por sus hijos, como un Padre que ama a sus hijos. Así nos has cuidado, así nos has dado, así has proveído, Señor, para nosotros. Así nos da, Señor, como un Padre. No simplemente como un Señor que tiene que pagar a sus trabajadores, no simplemente como una responsabilidad. Tú nos has dado como un Padre. Nos has dado a manos llenas, nos has dado en abundancia, nos has dado aunque no quepas y ni siquiera, Señor, en nuestro entendimiento. Tú nos has dado, Señor, día tras día. Hoy te reconocemos, Señor, que tú eres el que nos has dado, Padre. Señor, tú eres el único dador, Padre. Señor Jesús, tú eres bueno, Dios. Tú nos has dado todo, Señor Jesús. Sin merecerlo, Dios, tú has provisto. Y te agradecemos, Señor. Para empezar a adorar, iglesia, yo te voy a invitar que dice su palabra que venían con el sacerdote y entregaban su ofrenda. Yo no sé si esta mañana, hoy tú puedas venir delante de Dios y decirle: Dios, aquí están mis primicias. Y no solo hablamos de lo económico, ¿verdad? Hablamos de todo lo primero en nuestra vida. Que puedas decirle: Dios, el primer lugar en mi corazón es para ti. Y ni el trabajo, ni la familia, ni lo presente, ni lo porvenir, ni mis sueños, ni mis problemas, Dios, yo no quiero que nada de eso robe tu lugar en mi corazón. Dios ha sido un Dios bueno, iglesia. Y a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra desobediencia, porque ¿quién aquí no ha sido desobediente a Dios, verdad? A pesar de nosotros, Él ha cumplido su promesa. Y despertamos todos los días, iglesia, y no hacemos ningún esfuerzo. Solo cerramos los ojos y de repente los abrimos. ¿Y qué crees? Es misericordia y gracia de Dios. Y todos los días tenemos algo que comer, iglesia. Y a lo mejor dices: me lo gané con el sudor de mi frente. Pero ¿qué crees? Si despertaste para ir a trabajar, fue por gracia y misericordia de Dios. En este momento Dios puede decir: ¿sabes qué? Quiero la vida de Magdiel. Y ni mi papá, que me ama mucho, o mi mamá, que me ama mucho, o mi hermano, o Isaac, o alguien aquí que diga: no, Señor, ya casi se casa, no te la lleves. Nadie de aquí puede detener la mano de Dios, porque nosotros y todo lo que hay en esta tierra le pertenecen a Dios. Y nada de lo que tenemos nosotros podemos jactarnos y decir: yo lo logré, yo lo hice. Y Dios arriba diciendo: ah, sí. ¿Y cómo fue que despertaste? ¿Y cómo fue que fuiste? ¿Y cómo fue que te levantaste? Dios es un Dios bueno, iglesia. Y hoy estamos hablando de primicias. Y yo no sé si hoy puedas decirle a Dios y venir delante de Él, no escuchando una oración, ¿verdad? Mía o de Isaac o de alguien aquí enfrente, sino que con tu corazón y con tus palabras hoy puedas decirle a Dios: Dios, aquí está mi amor, aquí está mi tiempo, aquí está mi familia, aquí está mi trabajo, aquí está mi economía, aquí están mis sueños, aquí están mis planes. Todo te lo entrego a ti, porque todo es por ti y todo es para ti, y solo tú mereces toda la gloria. ¿Por qué no cierras tus ojos y haces una oración personal?
Y él le dice: Señor, así como tu pueblo venía con el sacerdote y entregaba sus primicias y entregaba sus ofrendas, así yo vengo delante de ti, Señor, reconociendo que todo lo que tengo te pertenece, reconociendo que todo lo que he ganado, que todo lo que tengo en casa, que toda mi familia, Señor, ha sido por tu gracia y misericordia, y que tengo los hijos que tengo porque tú lo permitiste, y tengo el matrimonio que tengo porque tú lo permitiste, y tengo el trabajo porque tú lo permitiste, Señor. Y hoy reconocemos a Dios y le adoramos como el Señor de todas las cosas, como el Dios que ha dado todo, que ha suplido todo, que lo ha llenado todo, y que aún en nuestra desobediencia Él ha permanecido fiel. Te adoramos solo a ti, Jesús.